¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi espacio donde comparto mis investigaciones personales, enigmas y hechos asombrosos. Con ustedes, el Moré profesor Ahmed Najalwadi, que agradece a todos los que están dejando un like, ya que esto ayuda a que el algoritmo comparta estos estudios. Vamos a continuar con el análisis de estos hombres de la Biblia, grandes hombres que el Eterno nos dejó en ejemplo para nuestras vidas. El estudio de hoy tiene que ver con dos personas. Uno es Zaqueo y el otro es el joven rico. Y del joven rico podemos encontrar la siguiente lectura en Mateo 19, del 16 al 22. Y aquí uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este joven admiraba a Yahshua el Mashiach, y no solamente lo admiraba, sino también quería ser discípulo de él. Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno si no es a saber Yahweh. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Lo que sucede es que a ningún rabino se le llamaba bueno. Y él está diciendo: ¿qué bien haré, maestro bueno? Y Yahshua le contesta: si tú quieres ser bueno, guarda los mandamientos y estarás entrando a la vida, porque la vida es obedecer los mandamientos de Yahweh. Eran 635 mandamientos, y este joven no pensó los 10, pensó los 635 mandamientos que habían en el Antiguo Testamento. Y él comienza y le pregunta: ¿cuáles? Yahshua le dice: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los rabinos en ese tiempo pensaban que eran 635 los mandamientos, pero Yahshua se fue directo. Los mandamientos son 10 y mencionó varios: no matarás, no adulterarás, no robarás, no le calumniarás, honra a tu padre y a tu madre, llama a tu prójimo como a ti mismo, porque este es el resumen de los últimos 6 mandamientos de la Torá. Entonces, ¿sabe que este joven atrevido le dice: todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? La palabra que está usando ahí, guardar, es diferente al guardar que menciona Yahshua. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. La palabra guarda es el verbo tereo, del griego, que significa guardar cuidadosamente, guardar meticulosamente, minuciosamente, diligentemente. Pero aquí el joven rico usa otro, mientras Yahshua usa tereo, que es guardar cuidadosamente o guardar continuamente, con diligencia. El joven en el versículo 20 dice: todo esto guardé, y ahí cambia la palabra, porque Yahshua usa tereo, de guardar continuamente los mandamientos de Yahweh, pero el joven dice: todo esto guardé, el verbo filazo. Y el verbo filazo es muy diferente al tereo, y filazo significa obedecer por fuera, mientras que Yahshua usa el verbo tereo para obedecer por dentro, con diligencia. El joven está usando el filazo, que significa obedecer por fuera, superficialmente. Dice Yahshua: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Realmente la traducción ahí no me gusta. El texto griego original usa un término más abarcante. Dice: si quieres que no te falte nada, si quieres estar completo, entonces no es vende lo que tienes, es vende tus posesiones. Y da, no y dalo, y da a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ver y sígueme. O sea, después de que tú venzas la codicia, entonces tú puedes tener el campo abierto para seguirme, pero tienes que renunciar a todo aquello. Entonces dice el versículo 22: y oyendo el mancebo estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Cuál era el Dios de este joven? Doctor de la ley. El joven rico, su Dios era su dinero, ese era su ídolo. Por eso él dice que cuán difícil es que un rico entre al reino de los cielos, pero no es por la riqueza, sino porque la gente, cuando tiene dinero, mucho les gusta concentrarse en lo que tienen y no en el Dios que sirven, al que le dio, al que te lo regaló, ese recurso. No es el problema ser rico. Ya lo dije, Yahweh hizo al hombre rico, y el reino de los cielos es calles de oro. Hay mucha riqueza en el cielo, pero la riqueza que dice Apocalipsis 3 es la riqueza del Ruach HaKodesh. Esa es la riqueza que quiere que tengamos, la riqueza de un cambio en nuestras vidas para Yahweh. Esa necesidad de Yahweh, esa que sintió Zaqueo. Y Lucas capítulo 19, versículo 1 hasta el 10, ya habiendo entrado Yahshua, iba pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era el principal de los publicanos, y era rico, y procuraba ver a Yahshua, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante suyo, se subió al árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Ese hombre rico estaba vestido de lino, él era recolector de impuestos, y Roma, como había ocupado a Judea, en el año 63 antes del Mashiach,
Judea era provincia romana, y como Judea era provincia romana, le daban los recaudadores de impuestos, o sea, le vendían el puesto para que ellos lo cobraran. Entonces, en vez de cobrar un 5% de impuestos, Zaqueo ponía un 20% para ganarse 15%. Eso era robar, extorsionar, porque era una nación pobre, pero ese hombre se enriqueció a través de la recaudación de los impuestos, cuadruplicando el valor de lo que tenía que cobrarse. Y como vino a aquel lugar, Yahshua mirando le vio y dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Zaqueo se subió a un árbol de higo sicómoro. El higo sicómoro hace que se ensucie ese traje de lino con el propósito de ver a Yahshua. Y no hay una persona que se esfuerce en ver a Yahshua que él no lo tome en cuenta. Porque nos da a entender en Zaqueo que la riqueza no produce felicidad. Lo que produce la felicidad es esa felicidad que produce Yahshua, que es su presencia continua que ofrece a la persona. Entonces, él desciende y le recibe gozoso. Esta es la única vez, la única oportunidad que Yahshua se invita solo, cuando le dice a Zaqueo: desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahora, el texto griego dice: es necesario que yo me hospede, me aloje en tu casa. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y hay un verbo ahí que dice que murmuraban, y es el verbo diagoguso, que se traduce como murmurar. Los rabinos estaban murmurando al Yahshua porque se había ido a hospedar a la casa de un ladrón, de un rico ladrón. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: he aquí, Adón, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devolveré con el 4 tantos. ¿Sabe qué dijo Zaqueo? He decidido dar a los pobres la mitad de mis bienes. ¿Sabe qué dice la Biblia en números 5, 6 y 7? Que si yo engañaba a una persona, tenía que devolver lo tomado con un 20% de interés. O sea, si yo tomaba $100, tenía que devolver 120. ¿Sabe lo que hizo Zaqueo? La ley lo protegía. Números 5, 6 y 7 dice que era el 20% que él tenía que devolver del capital. Y él dijo: no, voy a dar la mitad de mis bienes. Y si a alguien yo he dañado o he engañado, yo lo voy a devolver cuadruplicado. No tenía que hacerlo, ni devolver tanto. Tenía que devolver solamente el 20% más el capital. O sea, 100 más 20% eran $120. Pero hermanos, ¿qué dijo Yahshua? Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Saben una cosa? ¿Cuándo entró la salvación a la casa de Zaqueo? ¿Sabe cuándo entró? Cuando Yahshua le dice: desciende del árbol, que hoy voy a tu casa. Ahí comienza la alegría de Zaqueo. Y resueltamente decidí dar la mitad a los pobres. No tenía que ser la mitad. Él tenía que dar una parte, no la mitad. De quien engañó con $100, dale 120. No, le devolvió $400. Al que lo engañó con 100, le devolvió 400. Por eso que Yahshua dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Qué es esto? Los frutos dicen si realmente yo estoy convertido o no, porque la salvación no es una condición, no es una situación, la salvación es una persona. Por eso se llama Yahshua Salvador, el Salvador, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Se había perdido el planeta, se había perdido la población de este planeta y estaba perdido dentro de todo este grupo Zaqueo. Y yo me imagino a Zaqueo en el reino de los cielos. Cuando Yahshua regrese, Yahweh le va a devolver con creces a Zaqueo. Cuando resucite en esa resurrección de los justos, le va a devolver lo que Zaqueo cuadruplicó. Yahshua se lo va a multiplicar con creces. Bien, buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Adón. Hermanos, un rico se aferró a la riqueza y se perdió. Otro devolvió las riquezas mal habidas y se salvó. Yo te pregunto, ¿en cuál de los dos tú estás? Que Yahweh nos bendiga y nos guarde y nos ayude a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Que Yahweh te bendiga y Yahweh te dé shalom.